continuar con la segunda sesión del día de nuestro curso. En este caso, ya como sabéis, tenemos una sesión de tipo práctico, no es una mesa redonda, y lleva por título Cómo contar historias motivadoras a través de un artículo de divulgación. Vamos a tener, ya lo sabéis, ¿no?, diferentes talleres y vamos a aprender a divulgar mediante diferentes vías, ¿no? Pues hoy nos toca la escritura del artículo. El taller práctico contamos con el privilegio de tener con nosotros y que nos va a enseñar muy bien a Lola Delgado, que es editora en The Conversation, que supongo que conocéis perfectamente el medio. Yo simplemente, nada, voy a intervenir para presentarla un poquito, para que la conozcáis y ya se queda ella con vosotros estas 2 horas en el taller. Lola Delgado es periodista y es autora de 10 libros. Es premio de investigación Tribuna Americana, otorgado por la Casa de América de Madrid por su trabajo Historias de Ultramar, aventuras y desventuras de los españoles de hoy en América Latina. Durante los últimos 6 años, Lola ha trabajado como editora en la plataforma de divulgación científica de The Conversation, como os acabo de contar, primero en educación y desde hace 4 años en política y sociedad. Ha sido jefa de proyectos en la agencia de comunicación Prodigioso Volcán y ha escrito para casi todos los medios de prensa escrita de este país, como son pues, El País, El Mundo, ABC, Vogue, Interview, Muy Interesante, Marie Claire, etcétera, etcétera, etcétera. Ha viajado por medio mundo realizando reportajes y últimamente compagina su trabajo en The Conversation con el análisis de discursos que han hecho historia para un trabajo de investigación y con la redacción de discursos para altos cargos. Así que nada, pues con esto os dejo con ella. Muchísimas gracias, Lola, por estar aquí, por tu buena disposición y nada, pues ya tenéis toda la tarde para estar con ella con el taller. Todo tuyo. Gracias. No sé si me oís bien así o necesitáis que utilice el micrófono. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. ¿Mejor micro? Sí, lo están grabando, a lo mejor Lola es mejor. Vale. El botón rojo, apriétalo, por favor. Rojo. Del pequeñín, ¿no? Sí, sí. ¿Se oye? No. ¿Ahora? Tampoco. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y mil gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión ver a tantísima gente sentada. Gracias a la Universidad Complutense por invitarme a dar esta, charla, taller, práctica sobre cómo escribir un artículo de divulgación. Gracias a la Complutense por invitarme y también porque la Complutense es un socio fundador de The Conversation, donde yo trabajo. Entonces, sin esta universidad realmente, nuestro avance dentro del mundo de la comunicación habría sido bastante más lento y farragoso. Bueno, quiero que esta presentación, que este taller, me gustaría que fuera dinámico. Es decir, yo os voy a contar cosas, pero sí quiero que me interrumpáis, que me preguntéis cosas y un poquito más adelante que me contéis quiénes sois, pero vamos a ir un poco parte por parte. Como sabéis, pues dura unas 2 horas. Si nos cansamos dentro de un ratito, hacemos una parada y continuamos después, o si no, pues lo hacemos del tirón, lo que vosotros me pidáis o como vosotros os sintáis. Pero bueno, sobre todo eso, quiero que sea una cosa que interactuéis un poco, ¿no? Que además, yo os contaré cosas, pero seguro que tengo muchísimas que aprender de todos vosotros y vosotras. Ya sabéis cómo se llama este taller. Cómo contar historias motivadoras a través de un artículo de divulgación. Quiero empezar con una frase de Oscar Wilde que dice: no existen más que 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo.
No sé si estáis de acuerdo con esta afirmación, si creéis que no es precisa, creéis bueno, que detrás de ella hay algo más, que debería ser un poquito más completa. Si queréis, quien quiera intervenir, ya sé que al principio cuesta esto de levantar la mano y de hablar, pero de verdad que me encantaría que fuera una charla como de un grupo de amigos, porque creo que así es como mejor se aprende. Bueno, a mí, como no hay ningún voluntario, os digo un poco lo que yo pienso, ¿no?, de esta frase de Oscar Wilde. Yo creo que sí, que hay dos reglas para escribir, que una de ellas está muy, muy claro, que es tener algo que decir. Y la segunda también es decirlo, pero dentro de decirlo hay un amplio abanico de cosas que entran dentro de decirlo, ¿no? Cómo decirlo, a quién se le dice, por qué se dice. Entonces, de todo eso, pasa, siéntate tranquilamente. De todo eso, pues bueno, depende pues la forma en la que vamos a escribir, ¿no? Sí, vamos a escribir, pero hay muchas maneras distintas de hacerlo y bueno, pues ese algo que decir no va a ser para todos igual, ¿no? Me gustaría saber, y ahora es el momento de las presentaciones, ¿por qué queréis escribir un artículo de divulgación? Me gustaría saber si sois docentes, si sois estudiantes, si sois investigadores, investigadoras, si os habéis confundido de curso. No sé, pues empezamos contigo, por ejemplo. Contadme un poco, porque necesito saber a qué os dedicáis, por qué estáis aquí, pues para saber un poquito cómo enfocarlo, ¿no? Bueno, pues yo me llamo Elena Vilario, soy becaria en la Unidad de Divulgación Científica de la Facultad de Veterinaria. Y bueno, yo entré en el mundo de la divulgación un poco por accidente, porque bueno, yo tengo una enfermedad y cuando buscaba información sobre esta enfermedad me encontré con la barrera del lenguaje científico. Yo no entendía lo que ponía en los artículos que buscaba. Entonces, pues lo que fui aprendiendo, pues conforme va pasando el tiempo y te vas haciendo a vivir esa nueva realidad, vas aprendiendo cosas. Entonces yo decidí, sin saber que la divulgación científica existía, decidí empezar a contarlo a través de Instagram y a través de Twitter. Y entonces un poco pues ya... ¿A contar el qué? A contar pues lo que yo iba aprendiendo en relación a mi enfermedad, cosas más a nivel personal y cosas ya pues que iba entendiendo pues tras visitas con los especialistas, tras información que finalmente conseguí. Entonces yo dije, yo esto lo tengo que contar porque otras personas que pasen por esto mismo no tienen por qué añadirle al peso de vivir con una enfermedad, no tienen que añadirle el peso de no encontrar absolutamente nada. Entonces pues empecé a contar esto que fui aprendiendo y me di cuenta en esa investigación que había una especialidad dentro del periodismo, que yo bueno, soy graduada en comunicación audiovisual, pero al final comunicación audiovisual y periodismo se tocan bastante. Sí. Y me di cuenta de que había una especialización que era el periodismo científico y la divulgación científica. ¿Y te ha servido? Me ha servido muchísimo. Vale. Seguimos. Si no queréis todos, tú, por ejemplo. Tú. Primera fila. Sí. Por si quieres. ¿Escucháis bien? ¿Pasamos el micro? Venga. No, no te preocupes, que ya lo voy moviendo yo. Que no lo he hecho por fastidiar, que no sabía quién estaba apuntando. Yo soy Alejandro, soy profesor ayudante doctor en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, en el grupo de investigación de María y Pedro, que está por aquí también. Y ¿por qué quiero escribir un artículo de divulgación? Bueno, creo que es bastante relevante, sobre todo hablando mucho de esto con mi tío, que él es director de colegio, bueno, está jubilado ya, ha sido director hace muchos años. Él siempre nos ha puesto muy importante, muy relevante el ser capaz de explicar a la gente qué es lo que estás haciendo, porque tanto mi otro tío como yo hemos trabajado siempre en ciencia. Entonces a lo mejor yo he hablado con mi padre y mi padre no tiene ni idea de lo que le estoy contando. Entonces mi tío nos hizo ver la importancia de ello, sobre todo que él
director de colegio y también es profe de educación especial, como que le das un añadido más, ¿no? Sería un poco equivalente tratar de educar a un niño o una niña con dificultad a la hora de expresarte, tratar de expresar en ciencia lo que haces al público en general. Entonces creo que es importante para todos y para la sociedad, como os he comentado esta mañana. Sin duda. Vale, pues pasamos, por ejemplo, a ti. Bueno, yo soy Isabel Cortegano y soy investigadora y soy docente, así que bueno, tengo ambas profesiones. Y hago divulgación desde hace ya muchos años. De hecho, he colaborado con vosotros y ha sido un placer. Es que me encanta este taller vuestro. Y bueno, pues me interesó mucho la divulgación hace años, cuando se hacía muy poquito y me miraban un poco raro mis compañeros cuando hacía estas cosas. Y empecé con un programa local en colegios y ya llevo 10 años haciéndolo. Y bueno, pues luego hago otras cosas en redes sociales porque coordino un grupo de divulgación dentro de la Sociedad Española de Inmunología. Y bueno, pues hago cosillas de divulgación, entonces me interesaba mucho este curso. Qué miedo me da eso de daros un taller a gente tan instruida y tan estudiada, Dios mío. ¿Tú? Hola, soy Miguel, soy estudiante de doctorado, he venido acompañada de mi directora de tesis y básicamente pues hemos venido aquí con el objetivo de aprender cómo divulgar los resultados que obtenemos, qué herramientas podemos usar, qué diferentes medios podemos utilizar y nada, eso es todo. Vale, Bueno, y somos de la Facultad de Químicas. muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? Hola, yo soy Nerea. De momento soy estudiante, estoy acabando el máster en neurociencia en la Complutense. Y bueno, yo quería hacer este curso porque me parece importante saber transmitir todo lo que sabemos al público que no tiene nuestra formación, para que luego pues no haya informaciones equivocadas o que la gente haga cosas un poco locas sobre su salud y esa es mi motivación principal. Y bueno, y luego pues cuando empiece el doctorado pues saber también pues lo que ha dicho este compañero, pues saber expresarlo y eso. Muy bien, gracias. Hola, buenas. Yo soy Pablo y, bueno, me he confundido de curso, me parece a mí. No, es que alguien lo tenía que decir, ¿no? No, yo vengo de la Universidad de Cádiz. He estado 2 años trabajando en la Unidad de Cultura Científica y ahora... Sí, es que creo que, ya hablaremos después, que creo que coincidimos en un consirre. Y bueno, me he apuntado porque ahora estoy en un impasse, ha habido elecciones al rector, mi contrato finalizó y digo, bueno, pues hay que seguir instruyéndose y conociendo gente, que siempre es bueno. Muy bien, muchas gracias. Hola, yo me llamo Isabel. No sé si estoy en el sitio correcto porque, bueno, yo soy licenciada en farmacia por la Complutense, pero mi vida profesional ha dado muchas vueltas y ahora mismo soy divulgadora, sobre todo de temas relacionados con mi pasión, que era el arte. Lo que pasa que sí que siempre intento la parte científica meterla por algún lado. Por ejemplo, tengo una conferencia que es Bisturí, Pincel, Arte y Medicina. Intento mezclar y la verdad es que me encanta y pienso que aquí puedo aprender para esta profesión mía pues muchas cosas. Vengo con la mente abierta, sé que no soy divulgadora científica, pero no importa. Esta mañana también han comentado que las humanidades también hay que saber divulgarlas bien. Y entonces, pues ahí estoy, a ver qué aprendo aquí. Ay, ojalá aprendas muchas cosas y yo te pueda enseñar. Bueno, yo soy Fernando. ¿Qué tal? Bueno, pues, hombre, yo tengo interés sobre todo a la hora de la divulgación, porque muchas veces la ciencia va por unos campos como un poco abstractos para la persona de a pie, ¿no? Entonces, me gustaría a mí saber, o quiero aprender un poco a hacer una divulgación de esa ciencia y llegar al máximo posible a un nivel fácil, ¿no? O sea, que lo entiendan las personas. Entonces, ese era un poco mi interés en el curso.
llegar a saber divulgar una ciencia que a lo mejor es, ya como la llama un poco abstracta, que la entendiera todo el mundo, ¿no? O sea, a un nivel mucho más sencillo, ¿no? Ese era mi interés. Espero ayudarte. Bueno, pues terminamos contigo, si quieres. Vale. Pues nada, yo me llamo Felipe, no sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Soy profesor de secundaria, bueno, de ciclos formativos de ciencias de la salud en general, rama sanitaria y tal. Y bueno, y realmente pues todos los días en clase estamos divulgando, si me apuras. Y sobre todo, bueno, pues de cara a trabajar con alumnos, que ellos trabajen también temas, pues es una cosa muy habitual en clase, darle temas y que ellos se presenten, expongan, hagan artículos de divulgación como si tuvieran realmente que explicarlos a gente de la calle. Y bueno, y a mí me parecía como que podía estar bien el informarme un poquito más de por dónde van los tiros en este campo, ¿vale? Pues me alegro muchísimo de que haya docentes de secundaria por aquí también. Bueno, me alegro mucho en general de que estéis todos y que haya un público, unos alumnos tan, bueno, diferentes, ¿no? En el fondo, pues yo creo que cada uno busca una cosita distinta, aunque todos en el fondo busquéis la misma, así en general, pero cada uno tiene su motivación particular. Bueno, ¿qué significa que una historia sea motivadora? No sé si alguno de vosotros lo tiene claro. Espero que lo tengáis claro, porque si habéis venido a este taller debéis tener claro lo que significa escribir una historia motivadora. Pero bueno, como veo que os da un poquito todavía de reparo hablar, os diré lo que yo creo, lo que yo considero que es una historia motivadora. Bueno, una historia motivadora puede serlo para quien la escribe y puede serlo también para quien la lee, quien la lee o la escucha o la ve. Yo creo que para quien la escribe, una historia motivadora es aquella que disfrutas escribiendo, porque de alguna manera tiene que ver con algo de lo que tú sabes, ¿no? O sea, que tú has investigado o que a lo largo de tu vida, bueno, pues estás interesado en conocer. Entonces, eso pues es un tema que bueno, pues que te motiva a escribir. Hay una cosa realmente problemática de las historias motivadoras y es que nos puede llevar a escribir sin fin. Pero en los artículos divulgativos precisamente lo que tenemos es que aprender a parar, ¿no? Entonces tenemos que saber un poquito controlarnos, ¿no? O sea, escribir historias motivadoras porque nos motiva a escribirlas, pero siempre sabiendo que hay que parar. Una historia motivadora para quien la lee, o sea, sí, para quien la lee o la ve o la escucha, pues una historia que le resuelve problemas, una historia con la que se identifica, una historia que por lo que sea le llega, le toca el corazón, le toca el cerebro. Una historia que de alguna manera le gusta, le hace ilusión, pues eso, recibir por la vía que sea, ¿no? ¿Por qué puedo yo ayudaros a contar una historia motivadora y que esa historia tenga miles de lecturas? Ya sea por la vía que sea, ¿no? Tanto en una plataforma, en un periódico, en una revista, en un blog o a través de redes sociales. Pues porque, bueno, porque aunque yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como aquel, no tengo más remedio que seguir hablando de Conversation, ¿no? Que es donde yo trabajo, y porque creo que de alguna manera, aunque no todo el taller va a ser, no os asustéis que no todo el taller va a ser hablar de Conversation, pero sí que creo que os puede resultar útil saber cómo trabajamos, qué hacemos, qué repercusión tiene esta plataforma para que, bueno, pues entendáis un poquito mejor cómo es la divulgación, ¿no? En The Conversation trabajamos sobre dos pilares fundamentales, que son el rigor académico y el oficio periodístico. Yo creo que ahí ya, bueno, pues un poco os lo digo todo, ¿no? El rigor académico pues es el que ponen los investigadores, los profesores de universidad, y el oficio periodístico es el que ponemos
pues las personas que gestionamos cada una de las secciones que hay dentro de The Conversation. En The Conversation se ofrece gratuitamente artículos divulgativos de gran calidad, escritos por especialistas académicos sobre asuntos contemporáneos, aportando soluciones. Quiero que eso de aportar soluciones lo mantengáis en la cabeza, porque luego vamos a hablar de ello, ¿no? Creo que es algo muy importante dentro del periodismo, el tema de las soluciones. Sobre todo, pues eso, aplicado el periodismo de soluciones a todo lo que vosotros podéis contar desde vuestros artículos académicos. ¿Quiénes son nuestros autores? Pues nuestros autores, aquí hay uno, son académicos empleados o vinculados formalmente a instituciones adscritas a la plataforma. Los autores solo podrán escribir artículos sobre su ámbito académico y especialidad. Los artículos que involucren distintos ámbitos de conocimiento han de estar firmados por personas de esos distintos ámbitos del conocimiento, y no solo uno. Eso es importante, que cada uno escriba siempre de lo que sabe. ¿Quién es nuestro público? Bueno, los artículos han de ser de interés para un público general, por lo que no se publican artículos de contenido endogámico, dirigidos a especialistas del mismo ámbito, ni al gremio al que pertenece el autor, ni a la administración pública. Eso es algo en lo que luego nos vamos a detener. Es muy importante que cada uno escriba su artículo para el público general. O sea, nosotros a veces nos ponemos un límite a partir del cual arrancamos, que es escribir para personas pues, que tienen por lo menos el bachillerato hecho. Y bueno, pues contando con eso, pues intentamos adaptar todos los artículos que nos llegan más o menos a un lenguaje que pueda entender ese público, ¿no? A partir de ahí para arriba con más formación, ¿no? ¿Quiénes trabajamos en The Conversation? Pues somos un equipo de profesionales del periodismo, como os digo. Editamos, encargamos o aceptamos o rechazamos los artículos que nos llegan. Los profesores a través de la plataforma, profesores investigadores, pueden ofrecernos pues un artículo sobre el que quieren escribir, pero nosotros, bueno, pues consideramos si puede estar bien escrito, no está bien escrito, si es un tema de interés general, si es un tema demasiado particular que va a interesar solamente a un grupo muy, muy reducido de la sociedad, y entonces en ese caso solemos rechazarlos porque, bueno, pues queremos que los artículos tengan el mayor recorrido posible. Tened en cuenta que The Conversation es una plataforma de libre republicación gratuita, es decir, que los artículos que publicamos en The Conversation pueden republicarse gratuitamente en cualquier medio de comunicación, siempre que, bueno, que respeten unas normas que nosotros tenemos ya cerradas para ellos, pero vamos, que no son unas normas que vayan más allá de contabilizar el número de lecturas, en fin, que no es una cosa compleja para los medios, pero bueno, pues lo que conseguimos con esto es que los artículos de los profesores de universidad, también doctorandos pueden escribir con su director de tesis o directora de tesis. Pues bueno, lo que conseguimos con esto es que tengan que, lo digo por vosotros, pues bueno, lo que queremos conseguir con esto es que los artículos tengan, pues eso, la mayor difusión posible, que de otra manera, pues probablemente no saldrían del entorno académico, y es una pena, ¿no? Porque bueno, los investigadores tienen muchísimas cosas que contar y muchísimas cosas que le interesan a la sociedad. Trabajamos siguiendo una estructura muy similar a la de un periódico, con diferentes secciones. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Pues conjugamos la credibilidad de los que saben qué contar, es decir, vosotros, y la habilidad de los que saben contarlo. Académicos y científicos de todo el mundo comparten sus conocimientos sobre los grandes asuntos. Aportamos confianza en el periodismo a un público exigente que demanda historias basadas en evidencia. Eso es muy importante.
a mí se me llena la boca diciendo que The Conversation, bueno, pues es un medio con absoluto rigor. Ahora mismo que estamos inmersos, rodeados de pseudonoticias, pseudomedios, noticias falsas, fake news, llamémoslas como queramos llamarles, bueno, pues a mí me encanta decir que, bueno, que en The Conversation todo lo que contamos está basado en la evidencia científica. O sea, no hay lugar para las medias verdades. O sea, todo lo que se cuenta está basado en la evidencia. Y bueno, pues yo creo que eso pues nos honra, ¿no? en un momento como este. Nuestra singularidad es que somos una plataforma sin ánimo de lucro, sin publicidad, con transparencia y hemos sido declarados entidad de utilidad pública. Bueno, The Conversation es una red global de difusión del conocimiento. Es que, bueno, la edición de España lleva funcionando 6 años. Tengo la suerte de trabajar en ella desde que empezó. Primero en temas de educación y ahora en política y sociedad. Pero The Conversation es una plataforma que nació en Australia y, bueno, que la red está establecida en muchísimos sitios, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, Reino Unido, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y África. En fin, estamos, la verdad, que cada vez llegando más lejos. Las áreas de interés son muy parecidas a... Sí, claro. Sí. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que The Conversation España, digamos que publica para España y publica para Latinoamérica. De hecho, la mayoría de nuestros lectores son latinoamericanos. Entonces, bueno, nosotros publicamos muchos temas, o la mayoría, que tienen que ver con España, pero muchísimos otros también que están relacionados con América Latina. Tenemos a una persona en México también y, bueno, luego The Conversation está establecida también en Brasil desde hace como un año. Vale, o sea que realmente sí que estamos ahí, aunque no esté el punto. Exactamente. Somos nosotros un poco los que servimos a toda América Latina, sí. Bueno, pues eso, como os decía, nuestras áreas de interés son un poco pues parecidas a las de un periódico generalista al uso, ¿no? Ciencia y tecnología, que bueno, son las ciencias más duras, cultura, economía, educación, medicina y salud, medio ambiente y energía, política y sociedad. O sea, tocamos las experimentales, las sociales, las de la salud y humanidades. O sea, le damos a todo. Y tenemos periodistas para todo, bueno, especializados en estas áreas diferentes. Nuestro impacto global, pues un poco para que nos conozcáis un poquito mejor. Desde 2011 pues tenemos 5.082 millones de lecturas, 185.000 artículos y 94.900 autores han publicado en The Conversation. Y en España, desde junio de 2018, que fue cuando empezamos, pues tenemos 300 millones de lecturas, contando republicaciones, 11.900 artículos firmados por 9.500 autores, un 59% de los lectores llega del exterior, que es lo que te comentaba antes, y 6 millones de lecturas mensuales de media. Las cifras no lo son todo, o sea, quería hablaros un poco del impacto cualitativo porque escribir en The Conversation tiene muchísimas ventajas para la sociedad, pero también tiene ventajas para los autores, ¿no? O sea, los medios de comunicación recurren cada vez más a The Conversation para encontrar expertos que puedan proporcionarles comentarios basados en evidencia para elaborar sus propios temas. O sea, nosotros somos conscientes de que muchos medios
pues entran en la plataforma y contactan con autores a través de la plataforma, pues porque es una forma fácil, ¿no? Es como tener una especie como de agenda de expertos, ¿no? Entonces entras y contactas muy fácilmente con un autor porque casi todos dejan su correo electrónico. Que los docentes empleen con asiduidad nuestros artículos en clase y para elaborar materiales didácticos, eso también lo digo por ti, o sea, que también utilicéis nuestros materiales en los institutos, que eso es una cosa que nos encantaría. Que varias editoriales de libros de texto se nutren de nuestros artículos como material complementario para sus alumnos, que a raíz de publicar en The Conversation los autores establecen nuevos contactos que derivan en nuevos proyectos de investigación, participación en congresos, etcétera, y que da lugar a contactos pues, con políticos, administraciones, algunas organizaciones profesionales, asociaciones comprometidas socialmente y empresas. Bueno, yo no sé si ya con esto os he convencido para que escribáis en The Conversation, que nos haría mucha ilusión. Bueno, funcionamos un poco como agencia, ¿no? Porque proporcionamos contenidos, como os decía, somos de libre republicación y más de 550 medios han republicado nuestros artículos. Estos son algunos de los medios y junto a sus lecturas, por si le queréis echar así un ojo, pues Infobae, El Español, ABC, bueno, si es que pues Público, como veis hay muchos medios, El Comercio, tal, que son medios de América Latina, que son muchos de los que nos republican. Pero vamos, españoles pues están, pues eso, casi todos los que son, El País, El Diario, Cadena SER, 20 Minutos, el Muy Interesante, el Huffington, el National Geographic, bueno, etcétera. Bueno, después de contaros todo esto, quiero entrar ya en materia. Y quiero entrar en materia con un par de vídeos, de dos investigadores que, bueno, quiero que os cuenten su experiencia, cómo es su experiencia de pasar del paper a escribir un artículo de divulgación que puede tener 800 o 1000 palabras. O sea, que es muy grande, es morrocotudo, como diría mi madre, el paso de uno a otro. Pero bueno, por eso quiero que ellos os cuenten un poquito cómo es su experiencia. Ella es Elisa Bray, que es profesora de la Complutense en la sección de Sociología Aplicada y delegada del decano para la unidad de apoyo a la investigación en la Facultad de Ciencias de la Información. No la conocéis, ¿no? ¿Sí? A ver. No hay volumen. Pues... ¿alguien ayuda? A ver. Porque está el volumen a 100, pero... ah, vale. Me llamo Elisa. Buenos días, me llamo Elisa Bray y soy profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, donde también soy delegada del decano para el apoyo a la investigación. En los últimos años pues, he publicado varias noticias en el medio divulgativo The Conversation y también he colaborado en distintos reportajes periodísticos. Y estas experiencias pues, me han enseñado un poco cómo divulgar mi conocimiento científico y me gustaría compartir algunos trucos muy básicos que a mí me han servido para elaborar mis contribuciones. Primero, hay que partir de una idea novedosa. Hay que identificar una idea que conecte con un tema de actualidad preferentemente o, digamos, que pueda derivar de una investigación académica reciente que acabáis de publicar. Escogería en este sentido un tema que controláis muy bien para no meter la pata. Tenéis que ser expertos de esta materia. En segundo lugar, hay que seleccionar, a mi parecer, unos recursos, unos materiales básicos con los que podáis conectar esta idea, es decir, materiales que no necesariamente son vuestros, sino que son de ONGs, algunas ideas de otros autores que os gusten especialmente,
y con los que podáis dinamizar un poco vuestro contenido. En tercer lugar, antes de ponerse a escribir, yo recomiendo hacer un esquema básico con 4 o 5 ideas máximo que queráis transmitir. Obviamente, 4 o 5 ideas puede ser algo más, algo menos, según la duración del contenido. En cuarto lugar, pues hay que ponerse a redactar con frases cortas, párrafos reducidos, transmitiendo ideas de forma muy directa, y también recomiendo que utilicéis un vocabulario sencillo, y no por ser sencillo es menos inteligente, y no por hablar de forma más opaca, vuestras ideas se van a entender mejor. Entonces, si utilizáis un vocabulario de lenguaje común, probablemente llegáis más directamente a distintas audiencias, y si utilizáis términos especializados, que es perfectamente legítimo, deberíais explicar estos términos. Así que con estos trucos muy básicos que a mí me ayudan a estructurar mi pensamiento, os animo a divulgar. Bueno, ¿os ha servido de algo esa experiencia? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿os ha dado alguna clave? ¿Os ha, por lo menos, algún truquillo? Bueno, vamos a pasar al siguiente autor. Víctor Raúl López, ¿alguien lo conoce? ¿Tú? Ah, bueno, claro, porque es de tu universidad. Catedrático de Economía Aplicada, Econometría, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, mi nombre es Víctor López, soy... O sea, yo no he grabado así, ¿eh? O sea, esto es una... De verdad, ¿eh? O sea, que yo lo veía siempre bien. No sé, algo pasa desde aquí hasta allí que hace que todos estén tiritando. Hola, mi nombre es Víctor López, soy catedrático de Economía Aplicada en la UCNM y bueno, os quería contar mínimamente cuál es mi experiencia en cómo trasladar un artículo de investigación a un formato divulgativo, ¿no? Que puede ser en torno a unas 800 palabras. La forma en la que lo suelo hacer, y lo he hecho bastantes veces, es pues, con mi equipo de investigación tener claro lo que quiero decir. Un buen punto de partida podría ser el abstract del trabajo científico, ¿no? Lo que pasa es que hay que transformarlo completamente, ¿no? Lo que hacemos o lo que hago es estructurarlo siempre en 3 ítems aproximadamente, que sería uno de presentación, otro que sería del hallazgo más importante que quiero trasladar, y finalmente una aportación social, que es lo que eso representa, ¿no? Yo trabajo normalmente, para que se me entienda, muchas veces lo he hecho en calidad de vida, y sin embargo cuando paso al formato divulgativo hablo de felicidad social. Digamos que la idea es esta, ¿no? Y digamos que en la presentación fundamentalmente sí que trasladaría información del abstract, del trabajo científico. En lo que he dicho de la estructura de hallazgos, pues trasladaría un poco más lo que sería el discussion y result, y finalmente en la aportación social, pues las conclusiones, pero llevadas a esa forma rápida, concisa, directa y muy periodística, si quiero, si tenemos ayuda mucho mejor, para que se lea y se entienda rápidamente, porque el que te va a leer es una persona de la calle, que no tiene tiempo, no tiene mucho tiempo y busca algo muy concreto. No es un par que quiere juzgarte y validar tu aportación científica. Bueno, no sé si con esto me he enrollado mucho, pero un poco esa es la idea y esa es la base en la que me apoyo para trabajar desde el punto de vista divulgativo. Gracias. Bueno, quien nos va a leer es la gente de la calle. O sea, eso tenerlo siempre muy presente. Bueno, yo espero que os haya por lo menos aclarado esto un poquito más, ¿no? O sea, la experiencia que han tenido ellos a la hora de redactar sus artículos me parece bastante interesante. ¿Por qué son importantes las historias de divulgación? Aquí sí que me gustaría preguntaros, porque yo lo tengo claro, pero no sé vosotros. Entonces voy a pasar, porque yo sé que si os pido que levantéis la mano no la vais a levantar, entonces os ataco directamente. ¿Por qué son importantes las historias de divulgación?
para que el conocimiento lo compartamos entre todos. Perfecto. Sí. Para estar informado de todo o de distintos temas y pues si hay que tomar decisiones sobre algo, pues estar mejor informado. Muy bien. A ver, para mí la divulgación es transmitir mensajes, ¿no? Transmitir lo que tú tienes en tu cabeza, pues para que lo puedan entender los demás. No sé. ¿Tú eres divulgadora? Bueno, soy muchas cosas. Tuve un blog que está un poco abandonado. Vale. Yo es que soy persona de la calle. A ver, yo soy catedrática de esta universidad, he colaborado con vosotros también en alguna ocasión, pero yo soy fan de The Conversation, no lo conocía antes de que me propusieran esta colaboración y desde entonces estoy suscrita, lo leo todos los días, o sea, siempre leo las cabeceras y muchas veces leo por lo menos 2 o 3 artículos y muchas veces además los envío a mis amistades si me parece que son interesantes para alguien. Disfruto un montón. Entonces, yo soy muy inquieta, a mí me gusta casi todo. Lo mismo me gusta leer de danza, que de arte, que de economía. Entonces, para mí... Política y sociedad nunca, que es lo que También. De hecho, de lo que menos leo es de ciencia. Yo soy de veterinaria y de lo que menos leo es de ciencia porque ya estoy en ello todos los días. Entonces, a mí me interesa todo lo demás, lo que no forma parte de mi cotidianeidad, ¿no? Y muchas veces me corto de enviar artículos porque digo, ya me van a decir que es una petarda de enviar tantas cosas, pero yo me pongo en la cabeza de los que son como yo, o sea, es que me gusta leer cualquier cosa y cualquier cosa me parece interesante. Entonces, ¿Cuál es tu área? yo soy veterinaria. ¿Eres veterinaria? Sí. Sí, soy compañera. Pero que es que me encanta leer de cualquier cosa. Entonces es una forma de leer artículos muy cortos, concisos de un tema, pero que puedo entender muy bien. Da igual que me hablen de sociedad, que de economía, que de danza, que de historia, porque los entiendo, aunque no sean mi área. Entonces, para mí eso es lo que me aporta The Conversation, que me da una cultura general bárbara. Luego se me olvida, pero bueno, mientras estoy leyendo lo disfruto mucho. Oh, qué bien, mira, me alegro mucho. ¿Y para ti? Es que ya después de esto ya no sé qué más se puede decir. No, porque en tu respuesta no tiene que aparecer The Conversation para nada. ¿Por qué son importantes las historias de divulgación? Porque sí. Porque sí. Porque son importantes. No me vale. Claro. ¿No te vale? Hay que desarrollar más. Un poquito más desarrollado. Un pelín más. Bueno, todos los que estamos aquí queremos divulgar, o pensamos en divulgar mejor, o pensamos en algo similar. Entonces, son importantes. Es que los compañeros han ido estableciendo ya esas líneas que tú quieres sacar de nosotros. Que la gente de la calle lo entienda cosas que son difíciles, que la gente de la calle lo comprenda, que tú te sientas a gusto intentando explicar esas cosas que haces o que tus compañeros hacen de una manera más llana, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es el bloque de por qué es importante, porque sí, hay que divulgar. ¿Quién se plantea ahora mismo hacer ciencia o sociología o economía sin divulgarlo a ese nivel? Yo creo que nadie. Cuanto más importante o menos importancia le demos a eso, yo creo que es el quid de la cuestión. Vale. Yo creo que también una cosa importante sería, hay que divulgar porque la sociedad tiene derecho a saber y tiene derecho a entender. O sea, tiene derecho a saber y a entender. Entonces, yo creo que leyendo un periódico, leyendo un libro, por supuesto que aprendes y aprendes de 1000 cosas, pero no llegas tan lejos quizá como llegas con un artículo de divulgación, ¿no? Y sobre todo si es si es un tema que te interesa personalmente por algo, porque tienes un familiar que es lo que tú contabas antes, ¿no? O si es tu propio caso, o si tienes un familiar que está sufriendo una enfermedad, o si
no sé, o de repente no sabes qué ley te puede afectar, qué normativa te puede afectar para cualquier cosa. Y a través de la divulgación todo eso se puede convertir en algo más fácil de entender. Ya no entro siquiera en cosas de salud, de medicina, que son realmente muy complejas y que, vamos, yo me quito el sombrero ante todos los divulgadores porque, hombre, entiendo, ¿no? Entiendo que tienen que hacer un esfuerzo grande para trasladar todo eso a la sociedad y hacerlo en un espacio corto. Pero bueno, o sea, yo creo que sobre todo es que la gente tiene derecho a saber, tiene derecho a que le expliquen las cosas. Yo siempre he pensado que uno no tiene por qué ser fan del periodismo científico, porque el periodismo científico, bueno, no tiene por qué interesarle a todo el mundo. Pero si nosotros hacemos que ese periodismo sea un poquito más cercano y que traduzcamos un poco a su idioma, pues todo lo que se quiere decir, pues supongo y espero que con el paso de los años, pues la información científica en los medios tendrá muchísimos más lectores o oyentes o bueno. El cambio de chip para pasar del paper a un artículo de divulgación es fundamental. O sea, es muy difícil hacerlo si dentro de vuestra cabeza, de los que sois investigadores, profesores de universidad, no hacéis ese clic, de ese esfuerzo, porque yo sé que es un esfuerzo de decir, bueno, voy a resumir esto. O sea, lo que yo he escrito y tiene, no sé, 5.000 palabras, voy a resumirlo en 800. Eso es una labor muy compleja. O sea, yo la he vivido siendo periodista que escribía sus propios artículos y de repente me han pedido resúmenes y claro, sobre todo cuando uno escribe o sea, es muy difícil cortarse uno a sí mismo, ¿no? O sea, yo solo sé que resulta muy complejo, pero hay que hacer ese esfuerzo del cambio de chip. Hay docentes que, bueno, que estáis aquí, que a lo mejor lo tenéis más sencillo, lo tenéis más claro, porque dais clase y entonces estáis más acostumbrados a hablar con vuestros alumnos, a bajar quizá un escalón, 2 escalones y contarles a vuestros alumnos en palabras sencillas lo que queréis que sepan. Pero hay otros autores que investigan y que solamente se relacionan con sus pares, o sea, se relacionan, quiero decir, no en su vida, sino en este caso, y que, bueno, que entiendo que les cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Pero bueno, pues como os digo, es que es una cosa que requiere de un cambio de chip y de estar dispuestos a cortarnos a nosotros mismos. Vamos a pasar directamente al contenido. Al contenido ya, o sea, nos tiramos de cabeza en el contenido de un artículo de divulgación. Y os cuento un poquito cuáles son los trucos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Queréis, os apetece que hagamos un break para un café o no? Vale. Bueno. Vale. Nos enfrentamos a un artículo de divulgación, o sea, nos enfrentamos a la página en blanco, ¿no? O a crear el negro sobre blanco, que se dice en periodismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que plantearnos? ¿Quién es nuestro público? O sea, no... Y tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos. O sea, no es lo mismo dirigirse al colegio de farmacéuticos, en un periódico del gremio. No es lo mismo
escribir para personas jóvenes que escribir para pues, gente mayor o para gente que está formada, pues que tiene estudios universitarios. Tenemos que tener muy claro cuando escribimos para quién lo hacemos. No sé si dentro de este grupo de personas hay alguien que tenga un blog, que escriba en su propio blog, pero lo mismo, o sea, tendría que tener muy claro quién sigue ese blog, porque si está escribiendo para gente joven y la gente que está siguiendo su blog es mayor, al final se le van a ir los lectores. Entonces, y es lo que no queremos, que se nos vayan los lectores. Queremos contar historias y que la gente nos lea. Entonces, lo primero, ya os digo, que hay que tener clarísimo es el tipo de público al que nos dirigimos. Nosotros, de hecho, en The Conversation tenemos un The Conversation Junior, es decir, un The Conversation dentro de la misma plataforma que está dirigido a estudiantes de más abajo de bachillerato. Y escribimos de otra forma, vamos, no nosotros, pero los autores, o sea, nosotros pedimos a los autores que escriban de otra manera, o sea, no de la misma manera que se escribe en el The Conversation normal. Porque, bueno, pues porque no nos van a entender, por mucho que hayamos intentado filtrar nuestro texto y hacerlo muy clarito y tal, pero bueno, hay cierto público, como son los niños más pequeños, que no nos entenderían. Bueno, nos ponemos manos a la obra. Os he puesto aquí, ya sé que hay mucho texto, pero bueno, os lo he puesto por si queríais ir apuntando, tomando notas, bueno. Cuando tenemos ya claro quién es nuestro público y para quién vamos a escribir, debemos afinar una idea clave y crear una narración, una narrativa en torno a esa idea clave. O sea, no nos salgamos de ahí. O sea, a mí me llegan muchas veces artículos que en el primer párrafo y en el segundo me están hablando de una cosa y en el tercero ya han cambiado y se han ido a otra. No. O sea, hay que escribir, hay que elegir un tema y sus posibles ramificaciones, pero no temas diferentes en el mismo artículo. Por mucho que en nuestro paper hayamos utilizado o hayamos descubierto infinidad de cosas y las hayamos plasmado allí, no, o sea, hay que centrarse en una sola idea. Hay que captar la atención Estoy todo el rato aquí delante y no os dejo ver la pantalla grande, ¿verdad? Ya. Esperad un segundo que me la voy a traer para acá. Sí, antes lo había pensado. Mira a ver si te vale. Vale. ¿Me oís? Sí, ¿no? Vale, pues como os decía, primero, afinar la idea clave y crear una narración en torno a esa idea y luego captar la atención del lector desde el principio. ¿Eso cómo se hace? Esa es la clave. ¿Cómo se hace lo de captar la atención desde el principio? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Venga, necesito sugerencias vuestras. O sea, dime. Por ejemplo, un recurso que se utiliza mucho en periodismo en general, no específicamente en periodismo científico, es el hecho de lanzar preguntas. Por ejemplo. Comenzar con preguntas. Vale. Vale. ¿Alguien más? Claro, aquí habláis las de comunicación. Sí. Yo voy a hacer un poquito de trampa, pero siempre engancha mucho también empezar con una historia de alguien, ponerle voz y cara a una persona y empezar con el relato de fulanito, una persona que convive día a día con Ela y ¿no? También suele funcionar.
Eso es muy importante y es posible que a lo mejor, bueno, lo que os voy a decir es el horror, o sea, todos me vais a crucificar seguramente cuando lo diga, pero muchas veces para atraer al público, para atraer la atención del público, si realmente no tenemos una historia en primera persona que contar, pues podemos imaginárnosla. Porque no pasa nada porque seguramente aunque nos la imaginemos, va a haber una historia así y no contarla va a hacer que perdamos lectores. Y lo que queremos es que se acerquen a nosotros. Entonces, siempre hay que humanizar las historias, que es algo que le da mucho miedo a todos los científicos. Eso de humanizarlas, de contar historias dentro de los artículos, bueno, pues no se atreven cuando es algo que realmente, convierte un artículo divulgativo en algo muy, muy atractivo. Lógicamente no vamos a estar contando, yo siempre hablo del poco espacio que hay a la hora de escribir un artículo divulgativo. Bueno, un artículo divulgativo o ya casi cualquiera, porque es que los lectores es que se van al primer párrafo, da igual lo que hayas escrito. Pero intentemos de alguna manera hacerlo, por lo menos que lleguen al segundo o al tercero. Y si en el tercero le metemos otra cosa también que les vaya a traer, pues igual llegan al cuarto. Y a lo mejor, si nos lo curramos mucho, pues acaban llegando hasta el final. Entonces, bueno, esas dos soluciones de las que hemos hablado para captar la atención del lector son súper válidas y son súper útiles. Desde el principio hay que incluir elementos importantes. Hay que hacer que cada palabra cuente, o sea, no hay que utilizar las palabras así a la buena de Dios como si... No, o sea, cada palabra tiene su significado y cada palabra se la estamos lanzando al lector por algo. Hay que ir al grano y empezar por lo último. O sea, en el caso de investigaciones, en mi experiencia, nos llegan muchísimos artículos de investigaciones en las que el autor arranca con el procedimiento que ha utilizado para llegar a las conclusiones que sea en su estudio. Es decir, hemos entrevistado a 1.300 jóvenes de entre 13 y 17 años. Y esos jóvenes vivían al norte de Albacete o al sur de Toledo. No, es que eso no le interesa al lector. Es cierto que ese dato es importante dárselo, ¿por qué no? Claro, sí es importante, pero es que ese dato se da en una línea y bien metiditos ya en el texto o bien ya casi al final, antes de las conclusiones. No hay que arrancar, porque si arrancamos un artículo contando cuál ha sido nuestra metodología, se nos van los lectores. Entonces, por eso recomendamos siempre empezar por los últimos acontecimientos, por los hallazgos, por las conclusiones. O sea, no escribir cronológicamente cómo hemos ido analizando todo nuestro estudio hasta llegar hasta el final. No. O sea, lo primero que el lector quiere saber es la conclusión. Aunque luego al final hagamos otra conclusión nuestra propia, más personal, pero tenemos que empezar por la conclusión por lo que hemos descubierto, por lo más interesante de lo que se ha descubierto. Es imprescindible respaldar todo lo que contamos en el artículo con enlaces. O sea, normalmente siempre se hace con notas al pie, los investigadores lo hacéis siempre así. En periodismo pues se utilizan los enlaces, o sea, por supuesto enlazar a vuestro trabajo, si es que estáis hablando de algo sobre lo que vosotros habéis investigado, se enlaza a vuestro trabajo, que para eso sois vosotros los especialistas en ese tema. Y bueno, pues si estáis enlazando a otros libros, a otros artículos científicos, como nos decía antes Elisa, que es lo que hace ella, o por ejemplo yo que hago sociedad,
que soy editora de Sociedad y Política, yo recibo muchísimos artículos en los que hay, por ejemplo, legislación. Siempre hay que citar, hay que enlazar a cada una de las leyes que damos, porque no podemos decir que para acabar con la violencia de género, la violencia machista, el gobierno ha puesto en marcha la ley orgánica, no sé qué. Bueno, expliquémosle, o sea, hagamos un enlace para que el lector sepa qué ley es esa y por qué esa ley tiene que ver con la violencia machista. Porque si no son palabras que no sirven para nada porque no se entienden. También recibo muchos artículos de Sociedad que los autores, bueno, pues siempre utilizan enlaces a estudios que han hecho ONGs, por ejemplo. Hablamos de inmigración, pues ahí tiene mucho que decir, a lo mejor Amnistía Internacional, o tiene mucho que decir si es inmigración infantil y juvenil, tiene mucho que decir UNICEF. En fin, hay miles de fuentes autorizadas, porque eso es lo importante, que sean fuentes autorizadas. O sea, no vale enlazar a un blog de mi primo, ni vale enlazar a una revista de no sé qué, que es que ese día sacó un artículo que tiene algo que ver con lo que nosotros estamos escribiendo. No, tienen que ser siempre fuentes autorizadas. ¿Entendéis lo que son fuentes autorizadas? Porque si alguno tenéis dudas, vale. Para que vuestro artículo sea siempre más atractivo, pues es interesante añadirle una parte gráfica, lógicamente, que puede ser vídeo, que puede ser o un vídeo que hayáis hecho vosotros, o enlazar a un vídeo de YouTube que pueda aportar algo a la historia, o gráficos. Hay herramientas con las que podéis hacer gráficos, podéis hacer tablas, fotos vuestras. Si no son fotos vuestras, pues intentar utilizar fotos de un banco de imágenes gratuitas, pero siempre ilustrar el artículo, porque es que si no es una hoja llena de letras que al final se hace, bueno, yo como siempre lo que quiero es que el lector esté ahí y que no se vaya. Entonces utilizo lo que sea. Usar un lenguaje sencillo, porque el lector no conoce el tema como vosotros. Buenas prácticas en la redacción. Como os decía antes, hay que usar palabras fáciles de entender, frases cortas, párrafos cortos. Si vas a escribir en un blog, recurre a palabras clave, no keywords. Por favor, utilicemos el castellano siempre, el español, por Dios. No recurráis a anglicismos, porque es que es muy feo. O sea, tenemos un español riquísimo, tenemos un español, y es que no nos sirve de nada evitar en lo posible anglicismos como el brainstorming, el DNA, gadget, workshop, influencer, data, review, templates, es que no puedo. Yo no sé si, no es cosa mía, porque en The Conversation somos todos un poco igual, somos todos un poco frikis con eso, pero es muy recomendable. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no. Entonces, evitemos ese tipo de palabrejas, mejor, porque cualquier palabreja en inglés en la que hayamos pensado, tiene una en español. Todas. Tampoco vale usar frases traducidas literalmente del inglés, que es que eso también, sobre todo cuando los papers están en inglés, y entonces decís, pues vamos a hacer este artículo de divulgación, pues venga, me lo traduzco directamente. No se puede decir frases como primero de todo.
Lo primero de todo, no está bien dicho, es una traducción literal del inglés, de first of all. Darle pensamiento a, que es considerar detenidamente. Dista muy lejos de, que es dista mucho de ser. Durante largo tiempo, que es for a long time, que se dice durante mucho tiempo, durante largo tiempo, es que eso es algo que no existe. En adición, además de, la palabra adición es una palabra que se utiliza en exceso a mi gusto. Pero bueno, yo entiendo que eso es una cosa personal, pero es que yo creo que la hemos cogido del inglés, que se recurre mucho a ella, y la hemos hecho nuestra. Y es que eso de la adición de la adición, no de la adicción. Yo no lo acabo de ver, pero bueno, sería correcto utilizarlo, por supuesto, si queréis, pero no en adición a. Y en base a tampoco, que está bien, se recurre mucho a esa composición que no existe. Más buenas prácticas en la redacción. Evitemos el uso excesivo de adjetivos y gerundios. Es mejor decir, debemos partir de la base de lo que sea, que partiendo de la base. Los gerundios, además lo de los gerundios es algo que, bueno, que yo no sé si los que estáis aquí, que habéis hecho comunicación o periodismo, os lo dijeron os lo han dicho alguna vez en la universidad, pero yo recuerdo que en mi tiempo, en mi momento universitario, era una cosa en la que se insistía mucho en el periodismo, siempre intentar evitar los gerundios. Mejor decir, podemos concluir que resumiendo. Los tecnicismos solo con tus pares. Quizá a lo mejor, si llega un momento en el que no tenéis muy claro cuáles son los tecnicismos, porque claro, para vosotros los tenéis ya tan sumamente asumidos, interiorizados, que no sabéis ya si esto lo entiende la gente o no. Pues lo que podéis hacer es preguntarle a alguien que no tenga que ver con vuestro ámbito y que os diga si se entiende bien. Eso es un truco muy sencillo que se puede utilizar y que bueno, que funciona muy bien, ¿no? O sea, oye, ¿lo entiendes todo? ¿Esta palabra se entiende? Porque bueno, hay muchas palabras que a lo mejor están ahí en el límite, ¿no? Entre lo que algunos podrían entender y otros no. Entonces, los tecnicismos fuera siempre, fuera. O sea, hay que traducir ese paper siempre a lenguaje inteligible por cualquier público. A ver, aquí hay algo que no sé si a lo mejor puede generar debate, que es el tema de el desdoblamiento de género. No sé si vosotros recurrís siempre a desdoblarlo o no. A ver, yo, o sea, mi forma de verlo como periodista, como escritora, es que aunque no hay normas, pero siempre desdoblar el género en un artículo es convertirlo en algo mucho más farragoso de entender. Entonces, sobre todo porque es que a veces, o sea, los artículos contienen tantas palabras cuyo género se puede desdoblar que a veces no somos ni conscientes. Entonces, desdoblamos el género de las dos primeras líneas y luego del resto del contenido, bueno, ¿y qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con y por qué el autor no me ha desdoblado esto? Si me ha desdoblado arriba mujeres y hombres, ¿por qué no me ha puesto también? En fin, entonces, y claro, si al final desdoblamos todo lo que puede haber en un artículo que tiene 800 palabras, pues es que el artículo, o sea, eso es, o sea, una red ahí complicadísima de barras o de guiones, os, as,
que yo la verdad es que recomiendo no hacerlo, recomiendo utilizar bueno, pues palabras como pues, ciudadanía en lugar de ciudadanos y ciudadanas, personas trabajadoras en lugar de trabajadores y trabajadoras, alumnado, profesorado, en fin. Seguramente todos tenéis herramientas, ¿no? para conseguir utilizar genéricos, ¿no? Lee y relee tu texto hasta asegurarte de que no se repiten palabras en el mismo párrafo. O sea, la única manera de no repetir es leer y leer. Y leer muchas veces en voz alta. Porque si lo leemos de cabeza, no nos suenan. O sea, nos tiene que sonar al hablar, nos tiene que sonar que ese mismo sonido ya lo acabamos de escuchar hace un momento. Y así es como nos damos cuenta muy bien si hemos repetido palabras. Está muy feo lo de repetir palabras y es algo muy sencillo de solucionar, con lo cual, bueno, pues yo recomiendo eso, la lectura en voz alta. Humaniza tu texto con ejemplos e historias. Eso es lo que comentábamos antes. Empezar el texto con, bueno, pues con una anécdota y con una historia de alguien, con un ejemplo que se adapte perfectamente a la historia que estamos contando. Y luego pues hay otra fórmula que seguramente conoceréis, que es la de dividir el texto en puntos, en números, ¿no? Pues las 5 razones para no sé qué, las 10 leyes para tal, los 5 países que han conseguido... O sea, realmente cualquier trabajo de investigación al final se puede convertir en una enumeración de razones o de países o de consecuencias o de... Siempre se pueden enumerar. Probablemente cuando lo escribimos no nos dimos cuenta, pero si lo leemos y volvemos a leer nuestro texto seríamos muy capaces de dividirlo en 5 pequeños bloques que tengan un mismo significado, en 5, 6, en 3, y eso va a ayudar también mucho a que el lector no se vaya. Más buenas prácticas en la redacción. Yo huiría siempre del humor y de la ironía porque el lector no tiene por qué entenderlo. Y me quedaría siempre con el enfoque a soluciones. Que del enfoque a soluciones pues ya hablaremos dentro de un momento. Tengo aquí algún ejemplo, pero no sé si queréis, de verdad, insisto, salir a tomar algo. Si estáis bien, tenéis calor, ¿no? Hace muchísimo calor aquí, hace un calor. ¿Y si cerráramos la puerta? Y así no se va el aire acondicionado. No cerramos. ¿Tú crees que es mejor que la...? Que no tengo ni idea, ¿eh? Qué encanto, de verdad, qué encanto que mis alumnos piensen en mí, de verdad. Venga, paramos 5 minutillos.